y a todas. Este es nuestro primer encuentro como más académico de este año de la Comunidad Interdisciplinaria de Estudios Migratorios. Nosotros somos una red de estudiantes, muchos de ellos estamos aquí en el COLER, pero tenemos compañeros en otras universidades, en la UAM Coajimalpa, en UCSD, en la Universidad de San Diego, la State University de San Diego, en Granada, y vamos como expandiendo un poco nuestra red conforme vamos desarrollando actividades. Dentro de las cosas que hacemos es organizar charlas con profesores investigadores, como la que nos va a dar hoy el doctor Rodolfo García Zamora, sobre metodologías o sobre alguna temática que es de nuestro interés. Todos los que estamos aquí somos estudiantes de maestría, doctorado, y hay muchos postdoctorantes también, y el tema que nos une en general es migración. Entonces, pues nosotros somos la CIEM, somos ahora unos pocos porque muchos de nuestros compañeros o no se han podido enlazar o están haciendo trabajo de campo para su tesis de maestría, y pues le damos la más cordial bienvenida a este espacio de estudiantes para estudiantes. Entonces, pues Alondra, adelante, doctor, adelante. Buenos días, agradezco la invitación y respondiendo a la solicitud de Alondra, la idea es compartir con ustedes la forma en que aplicamos la metodología cuantitativa y cualitativa en el proyecto El retorno de los migrantes mexicanos a México 2000-2012 hacia la construcción del programa de apoyo a la reinserción integral de los migrantes y sus familias. Es importante señalar que este es un proyecto con características muy peculiares, en el cual no solamente participamos instituciones académicas, sino que también participaron organizaciones sociales, participaron algunas organizaciones de migrantes retornados, y contamos permanentemente con cierta colaboración de los municipios y de algunas oficinas estatales de atención al migrante. Y respondiendo al requerimiento de la Fundación MacArthur, que inicialmente fue quien nos respaldó la investigación, nos pidieron que la investigación terminara con una propuesta concreta de política pública de atención a los migrantes, aunque fuera en solo uno de los estados. Inicialmente la Fundación MacArthur nos apoyó para hacer esta investigación en Zacatecas, Michoacán y Oaxaca. Después, CONACYT nos dio un respaldo adicional y ampliamos nuestra investigación a Puebla, Guerrero y Chiapas, con lo cual aumentó el universo de nuestro objeto de estudio. Y el objetivo general de este proyecto, justo veníamos de que iban creciendo las cifras en el 2010, 2011, 2012 del retorno y de las deportaciones de los migrantes. Y como que había una situación de parálisis, como que la sociedad civil o que en general el país estaba pasmado que frente a los impactos de la crisis económica de Estados Unidos en México, no se asimilaba que los retornados estaban creciendo de manera importante, al igual que los deportados. Entonces, en principio, nosotros planteamos que nos interesaba investigar las dimensiones, las modalidades y los impactos del retorno de los migrantes en estos 6 estados. Y el segundo elemento importante, construir un programa de apoyo a la reinserción integral de los migrantes retornados y sus familias, que pudiera servir por lo menos como una propuesta piloto en alguno de los estados, para que con una estrategia de incidencia en el Congreso Nacional se pudiera convertir en un programa nacional. Cuando vemos que estos eran los dos objetivos principales del proyecto, rápidamente en la primera parte aparece la necesidad de una metodología cuantitativa. Hay que ver toda la base de información que nos dicen las diferentes bases de datos sobre cuáles son los montos de los deportados, de los retornados, por dónde lo están haciendo y cómo lo están haciendo.
Pero la segunda parte de construir un programa de apoyo con los actores rápidamente nos hacía considerar desde el principio que junto con el diseño de encuestas íbamos a tener que aplicar entrevistas, grupos de foco y todo lo que fuera cualitativo para armar las diferentes iniciativas, las sugerencias, las demandas que los migrantes retornados, que las familias, que las autoridades comunitarias y municipales consideraban como necesarios para este programa. En los objetivos particulares planteábamos realizar un estudio sobre las dimensiones y modalidades del retorno de migrantes en esos 6 estados del 2000 al 2012. El segundo objetivo particular, y que fue de lo más rico que encontramos nosotros en términos de la información cuantitativa, los impactos del retorno sobre empleo, sobre salud, sobre educación y un tema que ha sido muy importante, los impactos en la integración familiar y comunitaria. Y ahí rápidamente esta fuerza de tarea Task Force de 6 equipos multidisciplinarios con diferentes capacidades, con diferentes expertices, especialmente desde el Colegio de Zamora, con el doctor Gustavo López y Ariel, plantearon, hay que tomar en cuenta la diferencia de cómo se dan los impactos cuando quien regresa es un hombre, cuando es una mujer, cuando se trata de niños y niñas, cuando se trata de jóvenes y cuando se trata de adultos mayores. Y creo que este es uno de los elementos importantes que incluimos dentro del cuestionario, pero que creemos que cada uno de ellos permitiría a futuro seguirlos trabajando de manera sistemática. El tercer objetivo era captar y sistematizar las propuestas que hacen los migrantes, sus familias, las comunidades y en general diríamos todos los actores que tienen que ver en comunidades de origen con el regreso de los migrantes, ya sea de manera voluntaria o de manera obligada. Y el objetivo cuarto era construir lo que sintéticamente le llamamos el PARIMIR, Programa de Apoyo a la Reinserción Integral de los Migrantes y sus Familias. Rápidamente, cuando estábamos revisando toda la literatura sobre el retorno en México, nos fuimos a los antecedentes de los años 20 del siglo anterior y llegamos al tema de la gran deportación como resultado de los años 30. Y después de eso veíamos que lo que fue el auge de la migración México-Estados Unidos de los 60 hasta el 2006, había un retorno normal, podríamos decir, cuando los migrantes cumplían sus objetivos y regresaban de manera voluntaria de acuerdo a los objetivos que ellos habían tenido al momento de hacer su viaje. Pero veíamos que había un parteaguas. Ahora, con la crisis económica del 2007-2008, se daba la sincronía con otros elementos adversos para los migrantes mexicanos y para los migrantes irregulares en general. Junto con la crisis económica, el fortalecimiento de políticas antimigrantes, la militarización de la frontera norte y un incremento importante en el regreso y las deportaciones. Y en términos macros, lo que veíamos una caída de la migración, el crecimiento del retorno y las deportaciones. Creo que en su momento en el Colegio de la Frontera Norte, el colega Rafael Alarcón y otros de sus colaboradores sacaron un artículo sobre migración cero, tratando de poner en su justa dimensión aquello que se planteaba en el 2010-2011, si efectivamente la migración era cero o una situación de equilibrio entre quienes eran deportados y salían y el ingreso de migración irregular. Como quiera, tuvimos que revisar toda esa literatura, pero rápidamente percibíamos los 6 equipos en cada una de las entidades que el regreso creciente de los migrantes mexicanos en cada estado venía a cuestionar la estructura económica, social e institucional para la reintegración de los migrantes retornados. Es decir, nunca se pensó que fuera a haber un retorno de las dimensiones que se ha tenido en el país en los últimos 8 años. Y las estructuras municipales, las estructuras de los gobiernos estatales y las diferentes dependencias del gobierno federal nunca previeron
y nunca han sentido la necesidad de modificar el institucional para enfrentar adecuadamente este retorno de los migrantes. En la primera etapa hicimos la tarea de manejar todas las bases de datos de Estados Unidos, las bases de datos de México para cuantificar el retorno y para cuantificar los montos de las deportaciones. Yo creo que la información es muy consistente respecto a cuáles son las entidades con mayor intensidad de retorno y que de alguna manera hay una correlación también primero con las entidades con mayores montos de migrantes en Estados Unidos, como Michoacán y Jalisco, pero donde de alguna manera también resalta la importancia de Oaxaca con un componente muy significativo en tercer o cuarto lugar y con ese elemento técnico muy importante. Hicimos un mapeo, comparamos cuáles eran los datos de los estados con mayor intensidad de retorno en el 2000, en el 2010, y empezamos a plantearnos cuando estábamos diseñando las encuestas qué era lo que nos interesaba incluir dentro de las estructuras de las encuestas, qué información necesitábamos nosotros encontrar. Y entonces rápidamente nosotros decíamos, nos interesa preguntar por qué motivo se fueron, por qué motivo retornaron, cuánto tiempo permanecieron en Estados Unidos y si han pensado en regresar a Estados Unidos. Adicionalmente, una quinta pregunta es, ¿qué pasa con estos migrantes una vez que regresan a México? ¿Trabajan? ¿Les es difícil encontrar trabajo en México en actividades semejantes a las que realizaban en Estados Unidos? ¿Existen condiciones para aplicar las nuevas habilidades laborales adquiridas en el país vecino? Subjetivamente, ¿cómo les hubiera gustado retornar a México? ¿Qué planes tiene ahora que está de regreso en México? ¿Y qué requiere para llevar una buena vida en nuestro país? Para todo esto, les comento que inicialmente en el diseño del cuestionario cruzamos los diversos cuestionarios que habíamos estado aplicando en los últimos 10 años. Por una parte, el equipo del doctor Gustavo López Castro en Michoacán y los cuestionarios que habíamos estado aplicando aquí los migrantólogos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. No habíamos hecho cuestionarios específicos para el retorno y entonces lo que buscamos fue adecuarlo al nuevo objeto de estudio. Por parte de Michoacán, el doctor Gustavo habían estado trabajando en 2 comunidades y habían hecho un pequeño cuestionario. Eso nos sirvió como punto de partida y a partir de ahí fue que estuvimos manejando diferentes vertientes hasta que tuvimos ya la propuesta del cuestionario y fuimos a la aplicación piloto para hacer las últimas modificaciones previa a lo que fue la aplicación inicialmente en los primeros estados: Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, luego Puebla, luego Guerrero y finalmente Chiapas. Un elemento adicional que no podíamos nosotros obviar en los cuestionarios era el paradigmático tema de las remesas. De los hogares que se iban a investigar, considerar qué porcentaje de ellos recibían remesas, qué porcentaje en términos del Estado, qué porcentaje en términos de los 6 estados y qué porcentajes en términos de todo el país. Y así rápidamente la información cuantitativa que captamos y la información también estadística nos permitió tener el dato de que estos estados representan el 31.3% de la población que recibe remesas en el país, prácticamente un tercio. Y que en términos de hogares, estos estados representan el 26% de los hogares que reciben remesas. Esta información es significativa, pero estos datos son complementados y se enriquecen cuando después de las encuestas se aplican las entrevistas. Y es cuando rápidamente uno encuentra la conveniencia y la necesidad en el trabajo de la migración, cuando intenta aspirar a ser un insumo de política pública, que necesariamente tiene que haber una complementariedad entre la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. Porque el tema de la remesa se puede decir cuántos hogares, cuántas familias reciben, pero luego viene el tema quién recibe las remesas. Y luego viene el tema para qué utiliza las remesas. Y luego viene en qué contexto se utilizan las remesas. Y en un solo estado
Por ejemplo, manejamos en general 3, 4 comunidades en cada estado y había condiciones cualitativas diferentes entre las diferentes comunidades que recibían las remesas. Cuando nosotros veíamos que la migración estaba creciendo y las instituciones no estaban preparadas para responder en términos de propuestas de apoyo a los migrantes, rápidamente nos obligó a hacer una sistematización de mucho del trabajo de estructura económica y social que veníamos haciendo, de los trabajos de política económica, de qué ha pasado en el país. Y sintéticamente decíamos, bueno, es que ya en México llevamos por lo menos 3 sexenios de lo que se llama el estancamiento estabilizador. Una característica estructural es el desempleo y el subempleo. El 60% de la población económicamente activa en la informalidad. Han sido ya 32 años donde ha crecido la desigualdad y la inequidad social. Y de manera muy importante, el tema de violencias. En algún momento aquí en el doctorado nos tocó hacer un estudio sobre la violencia y la inseguridad en Zacatecas y entre Raúl Delgado, Humberto Márquez, su servidor y otros colegas armamos un esquema analítico que le llamamos la sincronía de las violencias estructurales del capitalismo neoliberal con las violencias emergentes de la industria del crimen y de las corporaciones policíacas. Y lo que nosotros nos encontramos en esta investigación, cuando empezamos a encuestar, especialmente en Michoacán, en Guerrero y en Zacatecas, fue que nuestros grupos de encuestadores se enfrentaron o tuvieron que sufrir el acoso, la amenaza y la exigencia de soborno por parte de diferentes grupos criminales. En el caso de Michoacán, prácticamente hubo el conato de un secuestro donde toman a los encuestadores, se los llevan a la plaza, se los meten a una fonda y la amenaza de que teníamos que pagar pisos si queríamos seguir haciendo la investigación, y esto obligó a modificar en aquel caso las encuestas que se habían definido. En el caso de Zacatecas, curiosamente al equipo encuestador le tocó que los del Golfo o los detuvieron en Chalchihuites, que es en los límites con Durango, y posteriormente los detuvieron en una comunidad muy cercana a San José de Lourdes, a Fresnillo. Entonces, el tema de las violencias, que va a aparecer después fundamentalmente en el trabajo cualitativo en Michoacán, en Guerrero y en Zacatecas, fue un tema inédito que nunca lo habíamos sentido nosotros en Zacatecas después de 30 años que habíamos estado haciendo trabajo de campo. En el caso de Michoacán, el doctor Gustavo López Castro y su equipo, ellos ya estaban de alguna manera relativamente familiarizados con las violencias que eran crecientes en el estado, pero no se habían enfrentado a una situación límite donde a su equipo, a pesar de que todos los equipos traían una playera con el escudo de la institución educativa, un gafete muy grande, una cachucha, una identificación, eso no impidió que finalmente los malandros dijeran: ustedes llegaron a nuestro territorio, son agentes externos, tienen que pagar derecho de piso, si no pagan derecho de piso se enfrentan a las consecuencias. Afortunadamente no pasó a mayores, pero es una experiencia importante que a partir de entonces, en el caso de Zacatecas, nos obligó a cambiar los códigos de trabajo de campo. Antes los compañeros y las compañeras se les facilitaba el vehículo, se les daban viáticos, podían regresar a medianoche, podían regresar en la mañana. No había prácticamente ningún protocolo para la salida del campo, por la tranquilidad que caracterizaba a Zacatecas. A partir de entonces tenemos un protocolo de trabajo de campo donde se sale a las 8 de la mañana y se regresa a las 6. Nunca salen las compañeras solas. Bueno, eso puede parecer machista, pero siempre se busca que exista ciertos mecanismos de protección, vehículos con el escudo de la universidad y estar en contacto permanente. Entonces, bueno, ese fue un elemento, un hallazgo que nos ha venido modificando la forma en que veníamos trabajando. Retomo el tema de las violencias estructurales, la ausencia de políticas específicas para enfrentar el aumento de las migraciones, y veíamos que iba a ser muy difícil el poder culminar de la mejor manera nuestro programa de apoyo a la reinserción integral de los migrantes y sus familias. Brinco a los resultados más importantes de las encuestas y que tiene que ver con las causas de la migración. Hace cosa de 8 meses o 9 meses desde Ciesas Golfo,
en Veracruz, en Jalapa, la doctora Patti Zamudio me invitó a una conferencia con el COLEF y con el ECOSUR y dábamos los primeros resultados y dábamos el dato de que el 50% de todos los retornados lo atribuía que se habían ido por la falta de empleo. Y entonces cuando este dato lo corroboramos después cualitativamente, no quería decir en rigor que todos los que se fueron no tuvieran en sentido estricto empleo. Lo que significaba frecuentemente que podían haber tenido un empleo, pero era un empleo precario. Podían tener un pedazo de tierra, pero era un pedazo de tierra ilimitado, insuficiente para generar un ingreso decoroso, un ingreso constante. Y luego aparece el tema de las redes sociales y aparece el efecto de demostración en las comunidades de que hasta antes de la crisis del 2007 el norte era una mejor alternativa para la promoción social, inclusive que la educación. Ese dato creo que en general no es un dato tan polémico como el siguiente dato, ¿por qué regresó? Y el dato que en aquella teleconferencia desde Jalapa generó polémica es que el 60% de los retornados decían que habían retornado por cuestiones familiares. Y el dato parecía muy sobreestimado. Y nosotros cuando hacíamos el trabajo posteriormente ya más cualitativo con las familias, veíamos que el dato encubría muchos otros elementos. Por una parte, que muchos de los deportados no aceptaban que eran deportados por el estigma comunitario que representa el hecho de que alguien que en años pasados había regresado a la comunidad con troca, con ropa nueva, con dólares, financiando la parranda, regresara totalmente fracasado. Pero luego platicando con Francis Mestres, que venía haciendo trabajo de retornados en Veracruz, resultó que el dato era consistente, donde una cantidad aproximada, 57, 58 de los retornados en Veracruz, en trabajo de campo de Francis Mestre, también nos decía que era por cuestiones familiares. Y el dato, si comparáramos por qué se fueron en el primer viaje, nos decía por falta de empleo el 50.4. ¿Por qué se fueron en el último viaje? El dato se incrementaba hasta el 62% por falta de empleo. Quiere decir que ahí hay un proceso de creciente deterioro en la estructura económica para generar empleo y un deterioro en las características estructurales de arraigo de las comunidades migrantes. Y en cuanto al retorno, en el primer viaje se decía que habían retornado el 59% por cuestiones familiares y ya en la última vez que se fue se reduce un poquito al 53%. Y llama la atención cómo en el primer retorno el 14% admite que fue deportado y en el último viaje, cuando se le encuesta, dice que el 17% fueron deportados. Hay un incremento en el porcentaje de quienes fueron deportados y consideramos que es un dato que está subestimado por esta actitud de autoprotección del migrante deportado por el estigma comunitario. Un tercer elemento importante, el alargamiento en las estancias de los migrantes en Estados Unidos. Durante el primer viaje, en promedio, quienes fueron duraban hasta 6 meses, un 59.4%. En cuanto al último viaje, la estancia fue de 25 meses o más, 41.2%. Y ahí un elemento que nosotros explicamos, que esto se debe en gran medida al tema de la irregularidad. El tema de la ausencia de documentación explica en gran medida esa obligación a resistir en Estados Unidos y solo por cuestiones límites de enfermedades de familiares, por fallecimientos, es que se ven obligados a regresar. Eso es frecuente, lo seguimos viendo en estos días en comunidades de Zacatecas, y luego tienen que recurrir al pago de los $5,000 para poder emigrar de manera irregular, como está sucediendo recientemente. En la información cuantitativa, ya cuando están aquí, si pretenden regresar, podríamos decir que 1 de 3 sí está pensando en regresar. Y aquí el trabajo cualitativo fue muy rico. Yo recuerdo cuando estábamos intercambiando en aquel momento la información del trabajo del campo cualitativo en Michoacán y en Zacatecas, nos poníamos en contacto con el SCAPI y nos llamaba la atención el siguiente dato.
Los migrantes retornados a las comunidades de Michoacán y de Zacatecas aguantaban 30 días. Y en 30 días ellos hacían una valoración si la comunidad y la región estaba en condiciones de darles una alternativa para quedarse. Y en 30 días ya estaban pensando en regresarse. Y en 30 días ya estaban buscando al coyote y al ajetista y a los familiares para volverse allí. Esto nos habla de la gran capacidad de los migrantes, de la experiencia, de la capacidad de respuesta, de la capacidad de diseñar una alternativa en un contexto que rápidamente ellos se daban cuenta que no estaban en condiciones de darles una alternativa. Y ahí fue cuando metimos la batería de preguntas sobre si trabajaban, sobre si podían utilizar las habilidades laborales adquiridas en Estados Unidos. Hacíamos preguntas, cómo le hubiera gustado regresar, cuáles son los planes que tienen a su regreso y qué requeriría para tener una buena vida en México. Nos llama la atención que a pesar de los problemas del retorno, el 73% de los encuestados y de los entrevistados decía que sí había encontrado un trabajo. Ahora era un trabajo en las mismas condiciones y en la misma actividad que realizaban previamente y que rápidamente impedía que aplicaran las nuevas actividades laborales que aprendieron en Estados Unidos. Y cuando hemos estado visitando y visitábamos a los compañeros en Oaxaca, en Guerrero, en Puebla y en Chiapas aplicando, veíamos que se daba este mismo fenómeno de la sobrecualificación laboral respecto a las condiciones de retorno. El contexto estructural, económico, social y de los mercados laborales no está en condiciones de aprovechar las nuevas habilidades que nuestros paisanos reciben en Estados Unidos. ¿Cómo le hubiera gustado retornar a México? El 47% dice con dinero y con bienes, el 13% con trabajo, el 13.2% con papeles, el 3.5% con salud. Cuando el 47% dice que le hubiera gustado regresar con dinero y con bienes, quiere decir que hubo un fracaso realmente en lo que fue el objetivo de su propuesta inicial de emigrar para mejorar su situación económica. Ahora, una vez que están en México, ¿cuáles son sus planes? El 39.9% plantea trabajar, el 12.9% regresar a Estados Unidos, el 10% no sabe, el 7.7% permanecer en México. ¿Qué necesita para poder llevar a cabo una buena vida en México? El 43% nos dice trabajo, fundamentalmente. Y en términos de reinserción laboral, ¿en qué trabaja? El 19% como empleado. Lo más frecuente es que quienes regresan, especialmente quienes regresan de manera voluntaria, abren un pequeño negocio y con frecuencia abren un pequeño comercio familiar. Y entonces vemos que hay una gran saturación. En el caso de Puebla y en el caso de Oaxaca, veíamos que se trataba de pequeños restaurantes. Y algunas de las comunidades que se aplicaron las encuestas y las entrevistas en la Mixteca poblana, resultó que se abrían varias mini pizzerías en una comunidad que rápidamente saturaban. Ya había más puestos de pizzas que tortillerías. Y finalmente atentaba contra la sobrevivencia de todos ellos. Ninguno les hacía un estudio de mercado. Era lo que habían aprendido en Nueva York y era lo que ponían a hacer. Prácticamente desaparecieron los tacos y las tortas de la dieta de esas comunidades, pero esto generaba problemas en la estrategia de sobrevivencia y plantea todo un reto en estrategias de desarrollo comunitario. Entonces, fundamentalmente las actividades era como empleado, como productor agrícola, y quizá los que regresan en condiciones más precarias, volver como jornalero agrícola o como peón en la construcción. De todo esto, yo diría que cuando nosotros hicimos ya la cuantificación de todos los impactos, el primer balance cuantitativo, dijimos, son demasiadas variables las que nos está dando esta base de datos de 1,800 encuestas aplicadas en los 6 estados. Y entonces decidimos hacer una jerarquización y decidimos que eran 40 los impactos más importantes que genera la migración de retorno a México en estas 6 entidades. Y todavía los 40 eran muy fuertes para poder armar una estrategia e ir
pudiendo construir lo que era nuestra infraestructura para el programa de apoyo a la reinserción integral. Y entonces decíamos, vamos a sistematizarlos en 3 grandes rubros. El primero, que tiene que ver con la estructura económica y social, fundamentalmente el empleo. El segundo, los problemas institucionales y que tiene que ver con salud, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con papeles. Aquí fue donde nosotros nos encontramos el tema de los niños migrantes de retorno y el tema de la famosa compulsa, que durante años era un problema que afectaba la escolarización de los niños de retorno o niños nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos. Entonces, ahí en el tema de institucionales metimos la educación, la salud, la alimentación y de manera especial el tema de la documentación que respaldara los estudios que los niños habían realizado en Estados Unidos. Y el tercer cajón donde pusimos todos los hallazgos fue la integración comunitaria y familiar. Regreso al tema número 1. En el trabajo de campo, en las 6 entidades, cuando les decíamos, ¿cuál es la impresión más fuerte que usted ha encontrado a su regreso a sus comunidades de origen en Chiapas, en Guerrero, en Puebla, en Oaxaca, en Michoacán y en Zacatecas? Y entonces nos decían, lo más fuerte es que regresamos a las comunidades y hay menos trabajo que antes y hoy nos enfrentamos a una violencia que no conocíamos. Y finalmente, frente a esta realidad de que no hay trabajo, que la situación es más negativa y que está en peligro o estoy en peligro yo como migrante y mi familia, no hay realmente estímulos en general para permanecer acá. Esa primera impresión que teníamos cuando intercambiábamos los resultados cualitativos con el equipo de Michoacán y Zacatecas prácticamente se manifestó en la totalidad de los 6 estados. Una enorme incapacidad de generar empleos y el tema de las violencias emergentes en las 6 entidades. Es a partir ya de la información que nosotros teníamos de la base de datos de las 1,800 encuestas, que habíamos hecho las entrevistas a las familias de los retornados. Y les quiero comentar que inicialmente nosotros éramos muy optimistas de que íbamos a poder hacer una gran cantidad de entrevistas a migrantes retornados. Y prácticamente fue tan difícil como agarrar un salmón que va nadando río abajo. Porque cuando nosotros preguntamos, sí, aquí hay retornados, pero duraban una semana, 3, 4 días, y ya cuando los buscábamos, ya se habían ido a la cabecera municipal, ya estaban tratando de enrolarse en H2A, H2B o jornaleros agrícolas para Canadá, pero fue muy difícil encontrar a verdaderos migrantes de retorno y la mayor información vino por parte de los familiares, de las esposas, de la madre, de los hijos, de las hijas, y la cantidad de entrevistas a los migrantes fue una cantidad reducida por esa especificidad y por esa capacidad de tomar decisiones después de un FODA realmente. ¿Qué me ofrece mi comunidad? ¿Cuáles son las ofertas? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Qué es lo que yo traigo en el disco duro? ¿Cuál es mi capacidad de tomar una decisión? Y frecuentemente lo primero que decían, yo me acerco a la frontera. Otros quizá con más experiencia decían, ¿para qué me acerco a la frontera si no tengo el dinero para pagarle al coyote? Pero el tema del empleo desde el principio fue algo que a nosotros nos dijo, cuidado, luz amarilla en cualquier propuesta que intente apoyar la reinserción de los migrantes deportados y retornados, pasa por una vigorosa política pública de generación de empleo. Esto podría haber parecido una intuición un tanto teórica, pero finalmente vemos que ese primer hallazgo en términos propositivos nos pone de frente al principal problema macroeconómico del país, la generación del empleo. Y en estados como Zacatecas y en estados como Michoacán, con características diferentes, Michoacán es un estado muy rico en recursos naturales, muy rico en biodiversidad, pero finalmente tenemos la misma incapacidad crónica de más de 100 años de generar los empleos necesarios para retener a nuestra población. Y entonces es cuando decíamos se requiere ir buscando de qué manera podemos ir armando eso que nosotros habíamos prometido, que íbamos a hacer una propuesta de un programa de apoyo para la reinserción integral de los migrantes y sus familias. De repente ustedes que me están escuchando ahí en el exterior pueden decir, bueno, ¿por qué fueron tan temerarios en haber ofrecido una propuesta de ese tipo?
Lo hicimos a partir de que nosotros veníamos colaborando con organizaciones sociales, con migrantes y con retornados que ya en la práctica estaban trabajando en diferentes acciones para poder reinsertarse en las comunidades y que estaban tomando iniciativas también de fortalecimiento de sus comunidades y que en algunos municipios estaban planteando algunas iniciativas donde las mujeres asumían también una participación significativa en temas como la salud, en temas como la educación. O en el caso de Oaxaca, donde el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional ya había construido una agenda del derecho a no emigrar con toda una propuesta comunitaria de fortalecimiento de las comunidades y de proyectos productivos. Y en el caso de Chiapas, donde el Voces Mesoamericanas ya había incluso integrado una organización de migrantes indígenas retornados que tenían sus propias iniciativas de fortalecimiento comunitario. Entonces, eso es importante comentarlos con ustedes de que cuando hicimos esta propuesta de proyecto no es algo que estuviéramos inventando el doctor Gustavo López Castro y yo sobre la rodilla, sino que era resultado de leer el mapeo social de los actores, de cómo estaban regresando los migrantes, cómo estaban actuando en las comunidades, cómo empezaban a soltar una serie de iniciativas y lo que nosotros hicimos fue una formulación inicial, lo proyectamos a futuro y dijimos, vamos a ver qué nos da la información de todo este proyecto, qué nos da la base de datos, qué nos dan las entrevistas, qué nos dan los grupos de foco y luego vamos a entrar a un proceso de relaciones interinstitucionales con los alcaldes de las comunidades donde estábamos trabajando, con los institutos de migración de los estados para ir buscando la sensibilidad hacia el nuevo programa que intentábamos crear. Un elemento adicional es que tanto el doctor Gustavo López Castro, los compañeros de Iniciativa Ciudadana y el equipo de Zacatecas habíamos estado trabajando lo que ahora es el colectivo Migraciones para las Américas y que nos tocó participar activamente en la metodología, en la mesa de trabajo y en los resolutivos del Programa Especial de Migración. Y el Programa Especial de Migración creo que es el esfuerzo conjunto más importante desde la sociedad civil con el gobierno mexicano en términos de diseño de política pública sobre migración, sobre desarrollo y derechos humanos. Porque allí volcamos mucha de la experiencia y el conocimiento que colectivamente habíamos adquirido más de 100 organizaciones sociales, académicos, organizaciones de migrantes de México y los Estados Unidos. Y entonces nosotros empezamos a intuir que era importante utilizar el PEM, Programa Especial de Migración, como una plataforma que si se aplicara en los estados de la misma manera en que se aplica la cruzada contra el hambre, esto facilitaría mucho el poder aterrizar un programa más pequeño como el que nosotros estábamos en proceso de construcción. Simplificamos cuando procesamos toda la información y luego cuando regresamos a las comunidades y empezábamos a ver que podían ser 10 los temas más relevantes dentro del programa de apoyo para los migrantes retornados. De la información cualitativa nosotros encontramos que se ratificaban 4 temas prioridades para los migrantes de retorno y su familia. El tema del empleo, el tema de la educación de los niños, y ahí el dato fue 15,000 niños migrantes de retorno a Zacatecas, 18,000 niños migrantes de retorno en Michoacán, 20,000 niños migrantes de retorno y nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos de Oaxaca. Y los sistemas educativos estatales sin ninguna capacidad de una respuesta, de una atención adecuada en términos didácticos, en términos pedagógicos, porque se requeriría tener por lo menos 500 profesores con una formación específica para atenderlos de manera adecuada. Empezando por la cuestión bilingüe, por la cuestión didáctica, no había tales condiciones. Y en aquel momento esto se volvía más problemático para los institutos de migración y para las familias de los migrantes retornados por el tema de la documentación, que los niños regresaban sin documentos o regresaban con los documentos pero no tenían la compulsa con los notarios
y mientras los documentos no estuvieran legalizados no se podía inscribir a los niños. Eso fue un tema de 2 años y medio hasta que finalmente INMUMI tomó la iniciativa y con el cabildeo de las demás organizaciones de lo que ahora es el COMPA y varias fracciones parlamentarias, se logró echar abajo ese requerimiento y buscar mecanismos más expeditos ya para el registro de los niños de retorno a Estados Unidos. El tercer elemento fue el tema de la salud. ¿Cómo cuando regresa la familia migrante, no es cuando regresa solo el padre de familia, no, cuando regresa la familia migrante hay el problema del acceso a la salud? ¿Cómo darle una atención adecuada a toda la familia? Y este tema se convierte en un tema más fuerte cuando los que regresan son adultos mayores, con las enfermedades crónico-degenerativas. Y en general les preguntábamos, ¿cómo se atienden ustedes? Y decían, bueno, lo que nos han recomendado es darnos de alta en el Seguro Popular. Y nos damos de alta en el Seguro Popular, pero tiene una cobertura muy limitada para lo que son las enfermedades crónico-degenerativas. Yo simplemente ahí hago una acotación. Cuando nosotros iniciamos esta investigación, hubo personas desde el sector público federal que nos decían, pero esta investigación, ¿por qué va a ser importante si la crisis en Estados Unidos se va a resolver en 2 años? En 2, 3 años va a volver a crecer la migración y el retorno no va a ser ningún problema. Es decir, había una falsa valoración de que no se daban cuenta del carácter estructural tan fuerte de la crisis recesiva de Estados Unidos, que como ustedes saben en Davos se habló de que estamos en el filo de una segunda gran recesión y que hoy efectivamente es lo que está golpeando a todo el mundo y en particular a Estados Unidos y a México. Nosotros decíamos, tenemos muchos defectos y entre otros es el de ser economistas. Y la economía nos ha enseñado que hay crisis económicas, hay ciclos económicos y que estamos en un ciclo de 50 años y que no va a ser una salida a corto plazo y que hay que buscar políticas públicas efectivamente con una visión estratégica. Y por otra parte, el tema de las pirámides de edades de los 12 millones de mexicanos en Estados Unidos que empiezan a envejecer de manera importante y que en los próximos 5 años empezarán a regresar entre 3 y 5 millones de mexicanos viejos, enfermos y sin pensión, en un escenario donde el sistema de salud tiene un proceso de desmantelamiento silencioso y que no está diseñado para hacer frente a todo ese contingente que va a estar regresando de manera creciente. Esto es algo que puede convertirse en una nueva línea de investigación, que nosotros la vamos a empezar a trabajar en Zacatecas, pero veamos que empleo, educación, salud, y luego el tema de la familia y el tema de la comunidad. Y eso solamente se logra investigar de manera correcta con las metodologías cualitativas. Cuando llega uno y está el migrante retornado y en corto, separado de la familia, se le pregunta, bueno, y ahora que regresó usted, ¿cómo es su relación con la familia? La situación es muy diferente cuando el que regresó encuentra trabajo, es relativamente funcional. Pero el migrante retornado que no ha encontrado trabajo, rápidamente se ve uno que se genera un conflicto familiar y un conflicto comunitario. Y entonces el cuarto punto que de manera generalizada nos decían es el más importante, son los problemas para la integración familiar y la integración comunitaria y que de alguna manera también se relaciona con el tema de salud emocional y el de salud mental de todos los integrantes de la familia del migrante de retorno. Y si el retorno fue vía deportaciones, entonces veíamos que el impacto sobre la salud es mucho más fuerte. Con toda esta información, nosotros finalmente logramos armar lo que hemos llamado PARIMI. Y la primera propuesta que hacíamos era el retorno planeado institucional. Y nuestra reflexión era la siguiente. Michoacán, Jalisco y Zacatecas tienen por lo menos 200 clubes activos que permanentemente están financiando cerca de 200, 300 proyectos comunitarios al año y que están articulados con los consulados, están articulados con sus presidencias municipales, con Sedesol, con el gobierno del estado. ¿Por qué no armar un retorno planeado institucional? ¿Por qué las familias que pretenden regresar voluntariamente vía el club, vía la federación, vía el consulado, se puede obviar el consulado, pero vía ya la Secretaría del Migrante o el Instituto de Migración y la Presidencia Municipal, se programa que esa familia va a regresar, la edad de los padres de familia, el perfil laboral,
el perfil de los niños, la edad, la necesidad de escolaridad y si hay algún perfil en términos de atención médica específica. Y eso permitiría programar efectivamente la llegada de estas familiares, tanto en términos laborales, abriendo una bolsa de trabajo transnacional, como también el de ir previendo los requerimientos en términos de educación, en términos de salud. Esto es un tema que lo hemos planteado con los clubes zacatecanos, con las federaciones. Nos desespera que ellos siguen encorsetados, encarcelados en el 3x1 y muy pocos de los líderes zacatecanos y michoacanos ven más allá del 3x1, pero creemos que existe ahí una institucionalidad comunitaria que puede dar mucho de sí en términos del retorno y en términos de propuestas comunitarias que rebasen por mucho el 3x1, lo que puede ser toda otra línea de trabajo. El tema número 2 era el tema la reinserción laboral. Y ahí nosotros hemos tratado de trabajar sistemáticamente en Zacatecas y en Michoacán políticas migratorias con enfoque de empleo. Y esto cuestiona totalmente el modelo macroeconómico bajo el cual se ha estado trabajando en México en los últimos 32 años y que estamos nuevamente padeciendo esta actitud doctrinaria de que la política de choque es la mejor política macroeconómica, el achicamiento del mercado interno, de la demanda interna y todas las secuelas que tienen que ver en términos de empleo y ruptura de la cohesión social. Entonces, es difícil realmente promover políticas migratorias con enfoque de empleo cuando esto no es la prioridad de nuestro país. 3. Política de la reinserción escolar. Por lo menos ya hubo un avance importante quitando el tema de la compulsa de los documentos, pero queda la limitación técnica, la limitación institucional y financiera de los sistemas educativos estatales que no están preparados para enfocar estudiantes que vienen con un bagaje académico, educativo y comunitario de los Estados Unidos. Las experiencias en el trabajo de campo de muchos niños de nuestros equipos de investigadores era que esos niños que no hablaban español se sentían como prisioneros en las escuelas, recibiendo por lo menos el bullying de la exclusión, el bullying de la burla. Para ellos era realmente un castigo haber tenido que regresar a México después de haber estado en las escuelas norteamericanas, aunque fuera en el este de Los Ángeles, que tienen características más precarias de otras regiones de Los Ángeles, pero que sus instalaciones cualitativamente están por encima de las instalaciones promedio de las escuelas de Zacatecas y Michoacán. El cuarto, acceso a los servicios médicos y sociales. Y aquí fue donde empieza a mostrarse ya las potencialidades de los equipos regionales. Y en este tema de la salud física, rápidamente el equipo de Michoacán dijo, cuidado, en el tema de migración, el tema de salud física es importante, pero la salud emocional y la salud psicológica es igual de importante o más. Y entonces el doctor Gustavo López Castro y su equipo empezaron a diseñar una metodología de formación de señoras en las comunidades de alta migración internacional como responsables en el tratamiento de la salud emocional de las familias. Y esta es una experiencia muy valiosa que se puede compartir entre los 6 estados y se puede compartir a todos los que estén interesados en un programa de formación de formadoras de mujeres como cuidadoras de la salud emocional de su familia. Esta es una salida alternativa. Si decimos que en términos financieros macroeconómicos están desmantelando el sistema de educación institucionalizado en México, aquí nos está planteando otro tipo de atención de salud comunitaria, especialmente en el tema de la salud emocional, que no es prioritaria para las instituciones de salud. Y no quiero que se me escape en el tema educativo, en el caso de Puebla, Iniciativa Ciudadana Puebla concentró su trabajo en un municipio que se llama Nantican, donde es un municipio que tiene una población de retorno muy importante, es una zona mixteca, y donde resultó que crecientemente regresaban niños que hablaban mixteco y hablaban inglés, pero no hablaban español. Y entonces ahí encuentran una maestra que es una lideresa en la atención a los niños migrantes de retorno y ellos están haciendo toda una estrategia de reintegración de estos niños que vienen de Estados Unidos, pero bajo una visión de fortalecimiento comunitario. Y ahí se tiene en Nantican, por parte de Iniciativa Ciudadana Puebla, una metodología de intervenir y acompañar la integración de los niños que vienen de Estados Unidos, que no solamente no hablan español, sino que las lenguas que manejan es el inglés y el mixteco.
Entonces, una segunda metodología que ya es un aporte que surge de la experiencia, del expertise y del trabajo cualitativo que permanentemente venían haciendo los equipos en sus comunidades. Y sobre el tema de a la reinserción familiar y comunitaria, está el tema que muchos de los problemas que se generan de violencia, violencia física, violencia simbólica, son los problemas económicos de la familia. No hay empleo, no hay ingreso, y eso genera una situación de violencia entre la familia y en la comunidad. Y el tema de los proyectos productivos comunitarios se convierte muy importante. Y aquí lo que yo les puedo comentar, que en proyectos comunitarios por parte de Migración de Retorno, el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional lleva mano con la experiencia que ellos ya venían promoviendo, y que el elemento de cohesión social étnico es un elemento muy importante que resulta un capital muy positivo que con frecuencia no encontramos en las comunidades mestizas de Michoacán, de Jalisco, Zacatecas y Durango. Y este elemento de la cohesión comunitaria étnica en Oaxaca, en Chiapas, nos permitió ver cómo los proyectos comunitarios los tenían muy claros las comunidades de retorno de los migrantes, a diferencia de Michoacán y de Zacatecas, que salvo excepciones, uno como investigador extensionista, como migratólogo que va más allá del escritorio y se mete y anda como testigo de Jehová queriendo promover el tema de es que sensibilizan. ¿Por qué? Porque el corporativismo oficial ha dañado la capacidad de agencia y la capacidad de agenda de las propias comunidades, las mutila. Y eso nos parecía a nosotros un capital muy vigoroso de las comunidades oaxaqueñas que participan en el FIO y de las comunidades chapanecas indígenas de retorno que participan en Voces Mesoamericanas. Entonces, estos elementos de Paramir ya tenían propuestas concretas en las cuales se estaba trabajando. Un sexto punto que ha generado cierto interés en la burocracia de la Secretaría de Trabajo, cierto interés de Gobernación y del INAMI, la certificación laboral y académica. Creo que se ha hablado mucho de que hay que aprovechar la capacidad, las nuevas habilidades, la nueva escolaridad de los migrantes, pero se ha avanzado muy poco. En Puebla, en uno de los eventos de Puebla, no quiero equivocarme, pero fue en marzo del año pasado, conocimos a un migrante, Ángelo, que sin documentos estaba en Nueva York. Y en Nueva York hizo la licenciatura en la Universidad de Nueva York. Y luego hizo un máster en Harvard en Administración Pública. Y era el que estaba muy metido en el desarrollo comunitario de los poblanos en Nueva York. Y entonces la Universidad del Estado de Nueva York le ofreció un contrato para que se convirtiera en un organizador comunitario de los poblanos en Puebla. Pero se dieron cuenta que no tenía sus papeles y le sugirieron que se comunicara con la cuestión migratoria de Estados Unidos. En la oficina migratoria le dijo, muy bien, usted tiene que ir a México, vaya a México, esto es muy simple, váyase 3 días y arregle sus papeles. El señor se vino con un cambio de ropa. Llegando a México al consulado le dijeron, no, pues sabe que usted no califica porque con tiempo que estuvo allá incumplió tantas leyes y ya no puede regresar. Y Ángelo, con licenciatura, con máster en Harvard, tenía en Puebla 2 años sin que pudiera revalidar sus estudios y sin que pudiera encontrar un trabajo de acuerdo al perfil que él tenía. En el mismo evento encontramos una pareja de jóvenes de Berkeley que estaban en el 8º o 9º semestre, que era de los Dreamers que regresaron forzadamente. Y regresaron y tenían 1 año y medio y no les habían podido revalidar los estudios, porque aquí en el sistema escolar educativo mexicano es un sistema chato, obsoleto del siglo XIX. Aquí si ustedes hacen un doctorado en el exterior y pretenden registrar su doctorado, les van a pedir que encuentren un doctorado equivalente en México para que les hagan una revalidación. O sea, esta es una aberración del sistema educativo mexicano que nos dice de la globalización del conocimiento, de que vamos a mandar a nuestra gente a las mejores universidades, pero el sistema educativo no permite ese tipo de elementos. Entonces, creo que esto es algo muy importante. La UNAM está empezando a hacer ciertas certificaciones de habilidades técnicas, de habilidades profesionales, pero creo que falta un esfuerzo mucho más importante, tanto a nivel de las instituciones educativas y yo diría del sector empresarial. Sin embargo, vemos que el sector empresarial en general es omiso
cuando no siente la necesidad de involucrarse, cuando hay un exceso de fuerza de trabajo calificada, no calificada y sobrecalificada, y no lo ve como una prioridad. El séptimo punto, el promover capacitación laboral y formación educativa a quienes regresan. Y eso nos hace pensar a cada uno de nuestros estados, bueno, ¿qué oferta tienen los gobiernos estatales de capacitación para el trabajo y de formación para la vida en términos educativos a la migración de retorno? Y cuando uno ve, bueno, si yo aparte de economía quiero estudiar alguna otra cosa, o si alguien que ya terminó su vida útil quiere estudiar otra cosa, el sistema es muy limitado en opciones. Punto número 8, no porque lo dijo el Papa, sino que estábamos convencidos desde antes,